He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Listo. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo, y muchas gracias a todos los que estuvieron orando con nosotros. Les amamos. De verdad que lindo es continuar en la presencia de Dios después de haber estado orando, clamando al Señor nuestro Dios. Estuvimos orando por el Dr. Nelson, que Dios lo use poderosamente en los Estados Unidos, al igual que mi pastor Luis Antonio, que Dios le siga prosperando en gran manera, y por las peticiones de cada uno de nosotros. Hemos llegado al ombligo de la semana, hoy mitad de semana. Amigos queridos, hemos llegado a 29 de octubre. Y acuérdense, amigos, mañana vamos a hacer un paréntesis, con el permiso de todos ustedes. No vamos a continuar con este estudio del abecedario del pecado solo por mañana, porque mañana queremos hacer un programa especial de Halloween, ya que está de moda y hay muchas iglesias que lo están practicando. Y muchas iglesias, pastores también con sus calabazas. Y aunque no ponen esqueletos ni nada, pero sí tienen la tradición, ellas disfrazadas. Eso vamos a estar hablando el día de mañana. La gente se disfraza sin ninguna vergüenza, invocando demonios indirectamente, otros directamente, pero en las iglesias, el disfraz del disfraz. Disfrazan esta fiesta pagana satánica y la disfrazan no poniendo esqueletos ni murciélagos, pero sí con ciertas cositas que de pronto mucha gente no sabe de dónde sale la calabaza, por qué los esqueletos, por qué los murciélagos, por qué las telarañas y por qué toda esa fiesta tenebrosa. No se vaya a perder mañana el estudio y cuidado con estar entregando a nuestros hijos a los demonios por un caramelo, por favor. Y sin ser fanáticos, ni legalistas, ni religiosos, pero sí 100% bíblicos. Mañana, como les digo, hacemos este paréntesis del estudio del abecedario del pecado para estudiar profundamente este tema sobre Halloween y las consecuencias en los cristianos. Y el día lunes, no se pierdan, amigos queridos, tenemos la Cena del Señor, si el Señor lo permite. Lunes 3 de noviembre, primer lunes del mes, vamos a entregarle ese mes, amigos queridos, siendo feriado. Acá en el Ecuador mañana empezamos un feriado hasta el día martes, hasta el día lunes. Tenemos 5 días de asueto, justamente por estas fiestas paganas, y el lunes, pues, una de las ciudades importantes del Ecuador, de Independencia de Cuenca, tenemos feriado, pero nosotros estamos trabajando, y el lunes especialmente, que tenemos la Cena del Señor, no nos la podemos perder. Con esa información, amigos queridos, tomen en cuenta todas estas informaciones que le acabamos de compartir. Damos el paso a... Caramba, ahí sí ya me dejó loco por el pastor Zavala. Esa, creo que es la Casa del Lago. No la puedo identificar que es la Casa del Lago porque no veo el yate de 4 pisos, que es casi un transatlántico. Esa no lo ha puesto ahí virtualmente, pero me da mucho gusto ver al Dr. Nelson. Lo veo, cada vez que se va a los Estados Unidos viene más blanco, rubio, ojos azules, la verdad, y me da gusto ver esa pinta de tanto de mi pastor Dr. Nelson, mi pastor Luis Antonio allá en Río Branco, Brasil. Me da cuenta que también hace calor allá, ya no, lo veo refrescadito, quiere decir que la calor, como dicen acá, monte adentro, la calor está fuerte. Vamos con el paso a la ciudad de Miami, creo que está mi doctor allá en United States of America. Adelante con el saludo, mi doctor, buenas tardes. Mi querido pastor Arturito y pastor Luis Antonio, aquí estamos, como bien dicen, en la Casa del Lago virtual. No hay yate, pero ya te veo yo desde aquí. No te preocupes, que aquí está.
Un gusto, hermanos amados, que Dios me los bendiga rica y abundantemente en Cristo Jesús en este precioso día viernes, ya pues tarde noche para algunos, depende del país donde se encuentren, el horario pues determina si está cayendo el sol o no, ¿verdad? Bueno, hoy día en realidad el tema, y hablábamos tras cámaras, por llamarlo así, con el pastor Arturo, este tema es muy amplio, es muy amplio. Labradores. Como todo lo sabemos, Dios ha hecho todo bueno. En Génesis capítulo 1 vemos que no hay nada que hizo mal, todo lo hizo bueno. En las manos de Dios todo es bueno, pero en las manos de un hombre pecador, las cosas buenas pueden pervertirse. Así que vamos a ver este tema, labradores, estos hombres que trabajan la tierra, cuando eso se constituye en un pecado. Y de eso conversábamos también con el pastor Arturo sobre un tema específico que él tratará y que estoy totalmente de acuerdo. Desde este momento se lo digo. Totalmente, muchos se van a incomodar, no les va a gustar, pero es la palabra de Dios. Y nosotros no estamos aquí para negociar la palabra de Dios, sino para exponerla. Y que esa palabra expuesta, dirigida por el Espíritu Santo, haga lo que tiene que hacer: convencernos de pecado, de juicio y de justicia, de tal manera que seamos entonces justificados por medio de Cristo para con el Señor y así reconciliar nuestra vida con Él. Así que vamos adelante, Camilita, bien, gracias a Dios. Hoy día me voy a encontrar con todo el pleno de la familia. Vamos a tener un tiempo bonito más tarde, tipo 6 de la tarde, creo, y vamos a poder compartir. Jeremy, en espera, todavía estamos. Son muchas las pruebas que se hacen con este compañero que le quiere donar el riñón y entonces los médicos deben de estar muy seguros. No es cuestión de abrir y ya está y toma y se fue. No, antes de dar ese paso, ellos deben estar completamente seguros de que esta persona es compatible y aún así, por eso hay que orar antes, durante y después de la operación. Aunque por medio de los exámenes se pueda determinar que es compatible, a orar para que una vez trasplantado el riñón, no lo rechace el cuerpo. Fíjese usted, todos los exámenes pueden decir sí, pero a ver qué dice el cuerpo una vez que esto está ahí puesto en el lugar donde hace falta, en este caso, en uno de los riñones de Jeremy. Sigan orando, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Y otro detalle, Arturito y Luis Antonio, recibí un mensaje de un hermano, no sé si nos está escuchando. Quiero agradecerle por su palabra de fe que me envió, donde me dijo: pastor, no se preocupe, Jeremy lo va a tener todo va a estar bien. Y yo quiero agradecerle primero por la palabra de fe. Y segundo, si en esa palabra de fe está un accionar de parte suya, porque Dios se lo permite, también le quiero agradecer. Y si no, me es suficiente la palabra de fe, porque es con esa fe que Dios traerá la provisión y la bendición para Jeremy. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompetas. Tema de hoy, labradores. Adelante desde Quito, Pastor Arturo. Aleluya, mi doctor. Felicidades. Después del programa, me imagino que ya te vas a reunir ahora en la noche con toda tu familia. Y qué lindo, darles un abrazo de parte de todos nosotros, tus hermanos de la Final Trompeta. Será un gusto estar, aunque sea espiritualmente, con toda la raza. Hacemos el pase para la ciudad de Río Branco, Brasil. Buenas tardes, mi pastor Luis Antonio. Adelante con el saludo. Mis queridos pastores, el Eterno los guarde, los bendiga. Un beso en pleno cachete a cada uno y un fuerte quebracostillas. El Eterno lo guarde. Bueno, esperemos que no se haya ido a pescar igual que Pedro, aquí afrontando. No, hermano, no, para nada. Alabados sea el Señor. Pescadores de hombres nomás. Que estemos en un lago no quiere decir que seamos. ¿No? El tema de hoy. Ha venido gozoso usted hoy día. Uno no se puede venir a la casa del lago y recuerde que ya somos pescadores de almas, de hombres. Qué grave, ¿no? El tema de hoy es un tema realmente amplio, como lo decía.
No estamos hablando de los labradores de los perros, no estamos hablando de la raza del perro, estamos hablando de los que trabajan la tierra. Cuidado con pensar, ¿no? Estamos hablando de los perros, de los labradores. Cualquier momento van a hablar del Doberman o de los pastores alemanes, como dicen. No, estamos hablando realmente de algo de lo que Dios mismo vino a sembrar y va a venir a labrar y va a venir a cultivar. Entonces, este es un tema demasiado amplio, pero ¿cómo nosotros somos labradores? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Dios? Así que la exposición creo que va a ser de mucha bendición, porque es muy fuerte el tema de hoy. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Muy bien, vamos a orar. Y enseguida entramos con el pecado número 528, labradores. Oramos. Amoroso Padre Celestial, qué lindo que tú nos reúnas para seguir escudriñando tus escrituras, tu palabra, esas perlas escondidas, esas revelaciones que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, que nuestro camino es correcto, y al estudiar tu palabra nos estamos dando cuenta que es camino de muerte por donde andamos y tenemos que huir de ahí y volvernos al único camino que nos lleva a la vida eterna, a mi Señor Jesucristo, a sus enseñanzas, su ejemplo de vida, su amor y su total devoción y sumisión al Padre. Y así queremos nosotros también vivir, tomados de tu mano, Señor. No nos importa lo que diga la gente, no nos importan las acusaciones de los demás. Tú nos has limpiado, tú nos has llamado, tú nos has escogido y elegido para servirte, y aquí estamos, haciéndolo con todo el corazón. Te amamos, Señor, te amamos con todas las fuerzas y seguimos en tu presencia, creyendo, confiando y esperando en tu santa, buena y agradable voluntad. Enséñanos, Señor, e instrúyenos en toda tu verdad. Te amamos con todas las fuerzas del corazón y de verdad nos deleitamos en obedecerte, servirte solo a ti y a nadie más que tú, mi Dios, porque solo tú eres Dios y toda nuestra fe y confianza y dependencia está en ti, mi Señor amado. Por eso muéstrate a tu pueblo, que en medio de nosotros, Señor, manifiéstate con tus milagros, con tus prodigios, con tus señales, que tu pueblo sepa que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, cuando de todo corazón te alabamos y te adoramos, y comienzas a manifestarte, Señor, viendo el corazón compungido, humillado de nosotros, y te deleitas en misericordia, perdonando nuestros pecados, ayudándonos a vivir en total santidad, pero también sabiendo que tenemos necesidades terrenales. Tú estás ahí siempre con ese amor por ser nuestro pastor. Creemos y confiamos, esperando en ti que nada nos faltará. Tú eres nuestro Dios proveedor, y por eso pedimos esa provisión, sea de vida, de salud, de recursos, de paz, de amor a todo tu pueblo, y que bendigas con sobreabundantes bendiciones a toda tu iglesia, mi Señor, y que el sudor de nuestro rostro produzca en gran manera bendiciones económicas, para no presentarnos delante de ti con manos vacías, sino con manos llenas de gratitud y de las primicias para invertir en la obra que tú nos has llamado a hacer. Gracias de verdad por la vida y la salud, nuestros matrimonios, nuestras familias, por todo lo que tú nos das. Gracias, papito bello. Gracias por cuidar de nuestros hijos y nietos, especialmente en esta semana. Y acá en el Ecuador, mi Señor amado, que pasado mañana es feriado, que no se vayan a prostituir, que no se dejen arrastrar por las mentiras y las falacias de este mundo, Señor, en fiestas paganas, demoníacas, que ofendan tu grandioso nombre. Por favor, mi Señor, ten cuidado de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nosotros mismos, que no aceptemos nunca invitaciones que nos puedan poner en situaciones de riesgo. Y mañana, al igual que hoy, pedimos sabiduría para instruir a tu pueblo sobre las mentiras, el engaño y la fascinación de estas fiestas que a muchos atraen y no se dan cuenta el embrujo y lo fatal que es abrirle puertas a los demonios. Guíanos en tu verdad, Señor amado, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pecado número 528, labradores. Adelante, Dr. Nelson. Gracias, mi querido Arturito. Bendición y vida eterna. Vamos a ver.
El tema de hoy realmente fundamental, muy importante. Y por cierto, a los que viven en Ecuador, a los ecuatorianos, el 31 de octubre es el Día del Escudo, no de Halloween. No olvide, sea patriota, no otra cosa. Labradores, hermano querido, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, como siempre le digo, buscamos el significado. Vamos a ir, permítanme ubicar bien aquí el texto para poder hablar de este tema. Aquí está. Se refiere a quien trabaja la tierra, ara, siembra, cultiva y cosecha. Mire usted lo amplio que es esto. Hace responsable al labrador no solo de labrar la tierra, sino que es un hombre capacitado para sembrar, para cultivar y para cosechar. Menuda labor, ¿verdad? Ahora bien, en sentido figurado en la Biblia también se describe a quien trabaja en la obra de Dios, cultivando vidas, frutos espirituales o responsabilidades que el Señor le ha confiado. ¡Wow! Eso está bien. Así que en sentido literal hablaríamos de trabajadores del campo, agricultor, y en sentido espiritual, siervos de Dios que cultivan la viña del Señor, el pueblo de Dios o su reino. Así mismo es esto. En la etimología, rápidamente, esto viene del latín, primero nuestra lengua, que viene del latín, de laborator. Laborator derivado de laborare, que significa trabajar, esforzarse, cultivar. Literalmente, el que trabaja con esfuerzo. Laborare, laborator, el que trabaja con esfuerzo. Hasta aquí, un labrador es una bendición. No es el que trabaja con descuido ni vagancia, sino el que trabaja con esfuerzo. ¿Vamos bien ahí? En griego el término es georgos. Georgos en griego. Mire usted qué palabrita esta que significa de dos raíces. Ge, tierra, y ergon, trabajo. Literalmente el que trabaja la tierra. Se usa también espiritualmente para Dios cuando en Juan 15:1 dice: mi padre es Georgos, mi padre es el labrador. Mire esto. Y esto es interesante porque si Pablo un día dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y si Dios es santo y quiere que usted sea santo, y si Él es el labrador, Él también quiere que usted sea un labrador. Un buen labrador que labre la tierra. ¿Y sabe qué? La principal tierra, amigo mío, es la nuestra, porque este cuerpo fue hecho de la tierra. En hebreo encontramos el término Obed Adamá, que significa el que sirve o trabaja la tierra. Abad, servir, trabajar, Adamá, tierra, suelo. Por tanto, un labrador es un siervo de la tierra. Qué interesante esto, ¿verdad? Cristo dijo que él había venido a servir y a servir esta tierra toda hecha polvo, llena de espinos ahí. Sin embargo, él no vino a destruir esta tierra, sino a servirla para poder ver en nosotros una tierra buena y productiva y que podamos dar fruto para él. Ahora, cuando vemos el tema de labradores malvados, que está Mateo 21, 36, 46, podemos ver también Marcos 12, del 1 al 12, y Lucas 20, del 9 al 19. Bueno, mire aquí este pequeño relato. Había un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la cercó para protegerla, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Amigo, cercar una viña es como cuando usted compra un terreno y usted lo protege. La viña cercada ¿contra qué? Contra animales, contra cualquier cosa, ¿verdad? Pero parecería ser que había una cerca que no se había hecho, de la cual uno no piensa que tiene que construir contra la gente que él mismo le había alquilado. Gente que había tomado, escuche bien lo que dice la palabra aquí, esta viña
¿Para qué? Para hacerla producir. Eran labradores, no eran delincuentes, no eran asesinos, no eran sicarios, eran labradores, o sea, hombres que trabajan con esfuerzo. Y entonces, ¿por qué la maldad? Bueno, vamos a ver qué dice. Estos labradores malvados, en muchos casos, no siempre, representan a los líderes que no dieron fruto a Dios. Maltrataron a sus siervos, los profetas, y mataron a su Hijo Jesucristo. Ahora, yo quiero explicar un espacio rapidito aquí. Cuando dice mataron a su Hijo Jesucristo, recuerde lo que Jesucristo dijo, que a él nadie le había quitado la vida, que él la ponía y él la quitaba cuantas veces él quería, porque ese mandamiento había recibido del Padre. Entonces, si Dios no hubiera querido, nada hubiera pasado. Así que estos romanos que dieron sentencia y todo lo demás, simplemente se estaban alineando con el plan redentor de nuestro Salvador. Ahora mire, la viña representa el pueblo de Dios, que no solo es Israel, que es primero Israel, y nosotros que estamos injertados en el pueblo de Israel, recordando y jamás olvidando que la salvación viene de los judíos y que el Señor Jesucristo, pues judío fue. Ahora, el dueño de esta viña y el labrador bueno y por excelencia es Dios Padre. Eso sí que debe ser nuestro ejemplo, Dios Padre. Dios demanda fruto espiritual, amados hermanos, y el rechazo a su Hijo acarrea juicio. Lea el Salmo 2 y se va a dar cuenta que el Hijo se enoja si no se lo honra. Por eso Primera de Juan dice que el que honra al Hijo honra al Padre. Qué belleza es la palabra, ¿no? En toda la Biblia usted puede encontrar al Mesías y cómo Dios busca que nosotros podamos hallarle mientras sea posible. Ahora bien, amigo, tenemos un problema serio en esta historia del labrador que nos dio Arturito. ¿Cuál fue el final de estos labradores malvados? Destrucción, fueron quitados, fuera de aquí. Destrucción, mataron profeta, mataron al hijo, dijeron matemos al hijo, es el heredero y así nos quedamos con todo. Esas son las mentiras del diablo. Esas son las mentiras del diablo. Hoy en día el diablo le enseña a la humanidad, oye, matemos al hijo, o sea, desestima a Cristo y te va a dejar en paz. No creas en él y no te tiene que acusar de pecado. Hermano, Dios no anda acusando a nadie de pecado. Dios anda buscando cómo perdonarlos a través de su hijo. Así que no vengan con que es Dios el que te acusa, que vas a ir adúltero, que no, no. Más bien Cristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él lo que quiere es perdonar, concederle el arrepentimiento. Estos labradores malvados vieron la oportunidad de adueñarse lo que no era de ellos. Así que de labradores pasaron a ladrones. Golpearon de labradores a golpeadores. Mataron de labradores a asesinos. ¿Cómo es posible? Bueno, porque parece que antes que labradores eran codiciosos. Y eso es un pecado. Ser labrador no es un pecado, es un oficio. Pero ser codicioso es un pecado. Ahora, ser labrador y ser malvado por causa del pecado es malo. Y pecado también. ¿No le parece? Recuerda aquellos labradores que fueron a sembrar entre el trigo la cizaña. Eso es pecado también. Eso es pecado. Ahora bien, veamos las personas que labran mal en su vida para su futuro. Esto es terrible. Mire, en Job 4:8, los que harán iniquidad y siembran maldad, eso mismo cosecharán. Ojo, los que harán iniquidad y siembran maldad, esto es todo un proceso, hará remover la tierra, pero están arando iniquidad y están sembrando maldad, eso mismo, iniquidad y maldad, eso es lo que van a cosechar. Tarde o temprano, así que no crea, oh, me está yendo bien haciéndole mal al prójimo. No, 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 tarde o temprano esa misma maldad caerá sobre usted. En el argot popular ecuatoriano, y creo que en otros países, no sé si en la parte de la sierra creo que también, la gente dice no escupas para arriba. Usted ha escupido para arriba y que se ha quedado mirando, le cae la saliva a usted mismo. Y esto es lo que dice Job, los que harán iniquidad y siembran maldad, escupen para arriba, porque eso mismo van a recibir.
Así que, ¿por qué ser un labrador malvado? ¿Por qué razón convertirse en querer arar iniquidad y querer sembrar maldad? No, más bien haga lo bueno. En Proverbios 22:8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Eso téngalo claro. El futuro de los injustos está labrado por sus propias acciones. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso el texto previo dice, Dios no puede ser burlado. Amigo, en Oseas capítulo 10, lea conmigo el verso 13. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, y escuche, y comisteis fruto de mentira. Oh, Dios mío. Vamos de nuevo. Araron impiedad, cosecharon iniquidad y comieron mentira. Oh, Dios santo, si no se corrige esa persona ahora, y escuche, comer mentira, ¿sabe cuándo va a darse usted cuenta de que comió cuento y no Biblia? Cuando esté ya delante de Dios, y será demasiado tarde. Demasiado tarde, porque usted decidió, escuche lo que dice aquí, arar maldad, cegar maldad, y el fruto de toda la maldad que usted aró, que usted sembró, se va a dar cuenta que todo fue mentira por causa del padre de la mentira y de usted que se quiso convertir en su hijo. Cuando tiene usted un padre de verdad y un Cristo que dice que eres el camino, la verdad y la vida. Pero concluimos acá en esta parte con Jeremías y luego vamos a una parte de conclusión y una reflexión relacionada con otro tipo de labrador que se puede constituir en malvado. Escúcheme. Hará campo nuevo, dice la palabra. Vaya. Y no sembréis entre espinos. ¿Se acuerda esa parábola del sembrador? Haren campo nuevo, de modo que quien está en Cristo, nueva criatura es. Tienes la oportunidad de hacerte un labrador nuevo, un labrador bueno, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la benignidad y también la bondad. Tú puedes cambiar, mi labrador, mi trabajador esforzado, pero lo bueno, no te vas a esforzar para lo malo. Entonces, todo creyente, amigo mío, es un labrador del reino de Dios. Pablo dijo, yo planté, dijo Pablo, labrador. Apolo regó, labrador, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:6. Qué bonito que es eso. Qué bonito es que usted participe de la obra entendiendo que el gran labrador, el buen labrador, el que da el crecimiento, es el mismo Dios y que usted se suma a esta gran faena para edificar las vidas. El Señor, hermanos míos, recompensa a los labradores fieles, pero juzga a los que se aprovechan de su viña. ¿Has visto eso que se aprovechan de la viña? Ven y haz pacto con Dios, dicen, y te abren los ojos de loco. ¡Oh! Cuidado, mucho cuidado. La Biblia dice en Lucas 10:7 como recompensa el obrero, el labrador, el trabajador esforzado es digno de su salario. Así que usted no necesita aprovecharse de nada. Usted trabaja en el altar, usted debe de comer del altar. Eso es normal, es bíblico, pero hay de aquellos labradores, y ya lo explicará el pastor Arturo, que ese es un capítulo que me impactó cuando él me estaba comentando y me dice, doctor, mira esto, y digo, wow. Entonces él lo va a tratar porque tiene que ver con un área que se descuida, que se tiene en poco y que lamentablemente contribuye a destruir y no a edificar la obra de Dios. Amigo mío y hermano, no olvide que hay algo en la parte final que quiero explicar que tiene que ver con nosotros, con esta tierra que fuimos hechos del barro. Algunos dicen de la arcilla. Bueno, hay un versículo bíblico que se puede generalizar y en el cual también el pastor Arturo y Luis Antonio van a profundizar. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, ponga atención, usted quiere labrar, ¿no? Quiere excitar su lujuria, quiere promover su concupiscencia, sus deseos carnales,
a través de la pornografía empieza a labrar, a mover la tierra, a mover los pecados, a mover los malos deseos, los malos sentimientos. Si usted siembra para su carne, de su propia carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu con el buen labrador, del espíritu cosechará vida eterna para gozar en el cielo. Vamos a concluir, porque esta parte de aquí es hermosa, con un versículo para dar paso a mi querido pastor Arturo y a Luis Antonio. Esta tiene que ver con la familia. Somos labradores, sí, señor. Sí, señor. Esta viña es nuestra, no, señor, prestadita, alquilada por decirle. Pero usted no tiene título de propiedad, así que no pretenda quedarse con nada, porque nada es suyo y nada es mío. Amén. Amén o no amén. Y si no, cuando se vaya me llama desde el ataúd. Pastor, me estoy llevando esto. No me va a poder llamar. O sino que algún familiar, pastor, mi papá, mi hermano se está llevando. ¿Qué se va a llevar, hijo mío? No se va a llevar nada. Escuche con atención. Mientras Dios lo ponga como labrador, usted como labrador, el labrador es un cuidador también. ¿Sabe usted cuál fue el primer labrador de la tierra? El mismo Dios que con sus propias manos hizo el huerto. ¿Y sabe cuál fue el segundo labrador y cuidador de la tierra? Adán. Léalo. Está en Génesis capítulo 2. Ahí lo puso el Señor en el huerto a labrar, a cuidar la tierra. Maravilloso. Lamentablemente parece que lo que tenía que cuidar no cuidó. Estos labradores les alquilaron la viña, ¿no? La cuidaron para ellos, pero mataron para adueñarse de lo que no era. Eso tampoco es correcto, es un pecado. ¿Y qué pasa cuando Dios te pide que tú también cuides la viña? Que cuides tu familia, que te dé la responsabilidad como pastor de cuidar las viñas de la iglesia, las familias, y resulta que no cuidas ni la tuya. Mal labrador, pecado. Con este versículo concluyo y créame que a mí en lo personal me da mucha tristeza este versículo. En Cantares de los Cantares, en el capítulo número 1, en el verso número 6, dice lo siguiente. La segunda parte. Me pusieron a guardar las viñas, al labrador, y mi viña, que era mía, no guardé. Hermano mío, si tú no estás dispuesto a quitar las piedras de esa tierra que está en tu viña, a quitar esos espinos aunque te lastimen las manos, estás perdido. No vas a poder. Y sin embargo, ¿cómo es posible que estés dispuesto a ir a quitar las piedras de las otras familias de la iglesia? Los espinos de las otras familias de la iglesia y no de la tuya. Te pusieron a labrar, a sembrar, a cuidar tu viña, las viñas y la tuya, la que era tuya, la que sí, la que Dios dijo, mira, mientras estés en la tierra es tuya, yo te la doy. Herencia de Jehová son los hijos, toma, toma, yo te la doy. El que hay esposa y el bien, toma, toma, yo te la doy. Y no cuidaste tu viña. Mi oración es que la cuides y seas siempre un buen labrador y no un labrador malvado. Adelante, Pastor Arturito desde Quito. Aleluya. Bien dicho. Continuamos con mi pastor Luis Antonio, por favor. No se oye, pastor. Bien, bien, bien. Ahora sí. Que habla el mudo. Alabado sea el Señor. Bueno, gracias a Dios por la referencia que usted mismo nos manda, querido pastor Arturito, aquí en Lucas 20, 19, dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle la mano a aquella hora que comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo es como que alquilase su viña y se encontró con que había unos labradores malvados. Y obviamente que querían matarlo.
Y llegaron a eso, pero él puso, como dijo sabiamente nuestro querido pastor Nelson, es su vida la que la puso y la volvió a tomar. Pero, ¿cómo se labra una tierra? Hay que prepararla. O sea, hay que cavarla primero, para sembrar no es botarle la semilla. Muchas semillas, o sea, como alguna vez, algunas semillas nacen desparramándolas, pero la mayoría de las semillas hay que trabajar bastante para poder sembrar. El trabajo de un labrador no es simple, no es un trabajo sencillo, es un trabajo complicado. Y mucha gente tiene que ver en el tiempo que la va a sembrar. La semilla no es cualquier momento que se siembra, sino hay tiempos, hay que ver dentro de todo, cuando no la mate el sol y la excesiva cantidad de agua no la pudra la semilla y se muera también. Entonces, todo tiene su tiempo, hay que mirar los tiempos. Ahora, la pregunta, nosotros muchas veces, como decía nuestro querido pastor Nelson, no cuidamos nuestra propia piña, no cuidamos nuestro templo, menos vamos a cuidar otro. Y el Señor nos ha mandado aquí a ser labradores para sembrar la palabra de Dios, porque Él mismo se ha sembrado a sí mismo. Cuando nosotros vemos en Lucas, en Juan 15, aquí vemos un pasaje más completo. Juan 15, dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, el que la va a venir a cosechar, pero yo soy la vid, yo soy el árbol del fruto, o sea, de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es el gajo. Lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, la palabra que Él mismo sembró, porque Él vino a trabajar para labrar la tierra y que esa semilla caiga en nosotros es mismo y tuvo que morir, porque la semilla tiene que morir para dar fruto, porque si no muere, no da fruto. Entonces, Él tuvo que ser la semilla sembrada. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí dice algo que es muy puntual. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué tremendo. El fruto, por lo general, no sale pues del tronco del árbol. El fruto sale en las ramas. En las ramas. Y esto obviamente, es hablando del fruto de la vid. Pero hay todo tipo de semillas. Vemos también que Noé fue un labrador de un viñedo, o fue un labrador. Vemos también cómo tuvieron que sembrar después Caín y Abel. Tuvieron que, Caín no, porque era un cazador, pero Abel Caín, tuvo que sembrar la tierra y entre cardos y espinos, o sea, sacar los espinos no es fácil para una persona que tiene que labrar. Nosotros tenemos aquí, tal vez ustedes en la sierra, pero nosotros tenemos tierra que es horrible para poder hacer sembradíos. Es una tierra completamente inclinada y obviamente es muy difícil hacer los sembradíos. Hay personas que en espacios muy reducidos para tener una más grande producción y es una mayor dedicación. Ahora, ¿qué es lo peor que le pasa a un labrador? Que todo lo que ha sembrado, si no lo limpia continuamente, no da su fruto. Eso es lo peor, que tiene que uno constantemente a limpiar para que pueda salir un buen fruto. Un buen fruto en una tierra descuidada no sale bien. No sale bien. Entonces, lastimosamente, uno tiene que, cuando siembra, tiene que luchar contra tantas dificultades. El exceso de sol, el exceso de agua, las pestes de los bichos que se comen las semillas, es impresionante. Usted siembra la semilla y si no fumigó, no va a dar un buen resultado. Pero antiguamente no había con qué fumigar. Y obviamente siempre hubo el cepe, el que se come de todos modos
y las plantas y y destroza con todo. Entonces, este es un trabajo que nosotros lo llevamos a la palabra de Dios. De la misma manera que se hace en la tierra, se tiene que hacer en la obra de Dios. No es un trabajo fácil, no es un trabajo simple, no es un trabajo como que, bueno, y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que claramente dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahora, cuando se seca todo lo que has cosechado, saca solamente lo que es el fruto. Todo lo demás hay que quemarlo. Todo lo demás hay que volver a limpiar para que esa misma tierra esté preparada para volver a sembrar. Lo mismo pasa en nosotros. Nosotros necesitamos realmente, constantemente, limpiar el lugar de la siembra. Necesitamos prepararlo muy, pero muy bien. Ahora, ¿qué es limpiar una tierra para ser un labrador? Necesitamos abonar la tierra, que no había sido fácil. Uno cuando conoce de siembra, o sea, realmente se da cuenta el trabajo que es. Por eso, cuánta cantidad de gente se dedica a la agricultura y pensamos que es fácil. Comes tú una zanahoria y claro, la zanahoria es fácil comprarla y llevártela para hacer tu ensalada o tu tomate o tu cebolla. Pero las personas que tuvieron que luchar contra tantas cosas, lo mismo que hizo Jesús para ponernos a nosotros la semilla y limpiarnos para que demos buen fruto. Qué tremendo. Y ese trabajo nos los ha dedicado el Señor. Ahora, unos lo hacen bien, otros lo hacen a medias y otros lo hacen peor, mal. Nada bien. Es un trabajo duro. Es un trabajo duro. Y obviamente hay mucha gente que renuncia a ese trabajo, que dice, no, yo ya prefiero no ser agricultor más porque bajó el producto, la venta y bajó el precio y ya no hay, y prefiero no hacerlo más. Como que hay pastores que dicen, yo dentro de todo, yo me desatiendo, no puedo hacer más este trabajo, ya no puedo ir y limpiar lo que ya he sembrado, porque unos sembraron, otros realmente, pero Dios le da el crecimiento. Uno siembra, el otro riega, pero Dios es el que le da el crecimiento. Ahora, la semilla, que es la palabra de Dios, Dios siempre quiere que uno que crezca, que dé fruto. Pero hay otros que se mueren antes de dar fruto. Se mueren antes de dar fruto. Y recordemos algo, que del fruto salen las semillas. Del fruto. Entonces, para volver a sembrar, de ahí mismo. O sea que deberíamos de ser un efecto multiplicador para que realmente se siga avanzando y que siga habiendo más semilla. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Sembrar la semilla es muy bueno, porque otro tal vez va a venir y va a limpiar y el otro va a regar, pero Dios le va a dar el crecimiento. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer un trabajo continuo, permanente, y de sembrar, de limpiar lo que hemos sembrado. Es un trabajo arduo, no es un trabajo simple. Porque claro, muchas veces hay gente que en el África, por ejemplo, han llegado muchas campañas evangelísticas, pero no se han preocupado de hacer una continuidad. Han ido, han predicado y se han salido. Y han llenado lugares, millones, 1 millón de personas recibieron al Señor Jesús. ¡Qué bien, bravo! Y ahora, ¿quién va a regar? ¿Quién va a limpiar? Y muchas veces no nos preocupamos. Por eso a veces es mejor avanzar poquito a poquito lo que uno puede cuidar, lo que realmente uno puede realmente cuidar, como cuida uno su hogar, su esposa, sus hijos, mi propia viña, como lo dijo sabiamente el querido pastor Nelson. Que doy gracias a Dios por ese mensaje que fue muy puntual, preciso. Entonces, para que no tengamos nosotros, sino una idea más clara de lo que es ser labrador. Dios nos haga un buen instrumento para labrar
tengamos buenos frutos para poder volver a sembrar, porque se escogen los frutos, ¿no? De los frutos y se escoge la semilla, porque no cualquier semilla sirve, sino que se escogen para poder sembrar nuevamente. O sea, en todo tiene que ser un trabajo de mucha, porque arar una tierra para poner una semilla mala no va a dar un buen fruto, no va a dar la buena cantidad, no va a haber rédito. Por eso también el Señor habla del sembrador que salió a sembrar y parte cayó entre el camino, entre espinos, en buena tierra. ¿Entre qué clase de tierra ha caído la semilla de Dios en nosotros? Que somos también tierra, y lo dijo el pastor Nelson, que también somos tierra y que también tenemos que dar fruto. Y el Señor la riega con el agua que tiene, porque también la riega. Que Dios nos ayude a entender más y mejor, a comprender cómo es ser, y lo peor de todo, que también somos labradores todos. El Señor nos mandó a labrar a todos y conlleva mucho trabajo. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. All right. Muy bien. Dios puso en mi corazón algo diferente y estaba escudriñando ciertas cosas de la ley. Pero algo que me recordaba, ¿no? Bien hablaron mis pastores. Cuando hablamos de los labradores malvados, sabemos bien claro que el labrador es el padre, de acuerdo a Juan 15:1, cuando mi Señor hace el ejemplo de la vid y los pámpanos, y dice, Él es la vid, vosotros los pámpanos, y mi padre es el labrador. Estamos hablando en sentido real, primeramente. Estamos hablando de Jerusalén. Y a lo largo de la historia, todo el mundo ha querido adueñarse de Jerusalén, pensando que tener a Jerusalén es tener prosperidad. Y efectivamente, porque en tiempos antiguos, por ahí era el cruce de hacer toda clase de mercado y de negocios. Y por eso todo el mundo quería adueñarse de Jerusalén. Los primeros en tener control de esta tierra eran los jebuseos, y Jerusalén se llamaba Jebús, hasta que David la compra y la conquista y le pone por nombre Jerusalén. De Jerú dio de Dar, de Jireh, y Shalem de Salom es una ciudad de paz fructífera, Jerusalén. Y a lo largo de la historia, luego de que David muere, termina la época de los reyes, estas se dividen por su pecado. En Jerusalén se construye el templo por orden de David, su hijo Salomón lo hace. Luego cae Jerusalén ante los caldeos con Nabucodonosor. Fueron los primeros en conquistar Jerusalén y llevarse todos los tesoros a Babilonia. Luego Nabucodonosor es vencido por Darío Persa, viene el imperio persa a adueñarse de Jerusalén, permitiendo que regresen los judíos, reconstruir algo de los muros con Nehemías, con Esdras, con Ageo, a construir algo del templo, reconstruirlo. Y luego los persas son destruidos por los griegos, con Alejandro Magno, conquista Jerusalén, y el imperio griego tiene dominio de Jerusalén. Y pensar que tener dominio sobre Jerusalén significa que ya tiene la bendición de Dios, para luego ser destruido el imperio griego por los romanos, ¿verdad? Y los romanos pues fueron los últimos en tener posesión como imperio, y luego pues viene el imperio otomano y destruye a los romanos, y los musulmanes toman control de Jerusalén hasta 1948, que las Naciones Unidas le devuelve lo que es de los judíos, su tierra, Israel. Y Jerusalén, en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, que la vuelve a capturar y la vuelve a recuperar como capital de Israel, a Jerusalén. Bueno, esa es la historia, ¿no? Todo el mundo ha querido adueñarse de algo que le pertenece a Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho, esto es mío? Y ya hemos aprendido, hermanos míos, que suyo y mío no es nada. El Señor es dueño de todo. Y a veces nosotros locamente hemos querido adueñarnos de algo que no es nuestro.
Y el que se adueña de algo que no es de uno, hermanos queridos, ya sabemos la historia. En Salmo capítulo 24:1, para dejar esto bien claro, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es del Señor, suyo y mío. Nosotros somos dueños de nada. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio lo vuelve a recalcar, mis muy amados, en el capítulo 10, versículo 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esto queda bien claro. Bueno, ahora vamos al sentido espiritual en esta parábola que hemos leído. Dice que un hombre plantó la viña. Nótese, nótese, no fueron los labradores quienes sembraron la viña. El dueño, hablando así primeramente, lo que es lógico, el dueño de la tierra, él siembra, él la labra y él la tiene ya produciendo. Siembra una viña. Y es obvio, él se tuvo que ir, ¿verdad? Y por cuanto él se tenía que ir, no va a descuidar su terreno, su plantación, su producción, y alquila y contrata a gente para que pueda producirla y tener la producción lista. Bíblicamente, amigos que escúchame, bíblicamente, cuando alguien alquila, el dueño alquila la tierra, alquila con todo, pero el 10% le pertenece al dueño. Ustedes producen, ustedes cosechan, el 90% para ustedes, pero el 10% yo soy el dueño. Y por eso trae esta orden. Acuérdense eso. Esto es ley. Yo te doy mi tierra, pero de la producción el 10% es mío. Esa es la ley en toda transacción hebraica, en tierra de Israel. Esto lo entendí. ¿Qué fue lo que él pidió? Cuando usted lee, hermanos queridos, en el versículo 10 de Lucas 20:10, y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Actualmente uno diría, pero si está arrendado, ¿qué pide pues? ¿Qué pide? No está pidiendo el alquiler. Mire que no está pidiendo el alquiler. Está pidiendo la producción, el 10%, basado en la ley de Dios, en Deuteronomio capítulo 14. Hijito de mi corazón, vamos a leer. Esto dice, llueva, truene o relampaguee, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esa era la ley. Yo te lo alquilo, pero ¿cuál es el alquiler? No es que yo te digo, como ahora, no, ahora uno dice, a ver, yo te lo alquilo por $1,000, por así decirlo, por $1,000 mensuales, y la producción, todo, yo te doy $1,000, pero todo es mío, está alquilado. Así no era en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor, yo te alquilo. El alquiler significa, yo te doy mi tierra y te doy mi producción, pero de todo lo que tú produzcas, el 10% es mío. Esa era la ley. Por eso ahora, vemos acá, estos labradores no sembraron y no cuidaron de la producción, porque aquí dice bien clarito que un hombre plantó una viña. O sea, él la hizo toda está lista. Pero porque tuvo que viajar, tuvo que contratar gente para que pueda cosechar, pero de la cosecha, el 10% es del dueño. ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando manda a ver, ahora sí, ya está la cosecha, fue productiva, qué bueno, quiero el 10%. ¿Y qué hicieron esta gente? Los enviaron con manos vacías después de golpearlos. Rompen 2 veces la ley. No dan el 10% y mandan a sus siervos con manos vacías. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 16, hay una ley, hermano. 3 veces tienes que celebrar las fiestas judías en Israel, en Jerusalén. Tienes que ir a Jerusalén y no puedes ir con manos vacías. ¿Sabía usted eso? No lo sabía. Bueno,
Nomás te estoy enseñando lo que es la ley para que entienda usted esa parte, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, escrito está y dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, Pesaj. En la fiesta solemne de las semanas, Sukkot. Y en la fiesta de las semanas de aquí es Yom Kippur, y la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno. Y estos hombres no solamente que le robaron la producción del 10%, sino que encima golpean a los siervos del dueño del terreno y los mandan con manos vacías. Volvió una vez más. Usted sabe que a lo largo de la historia, ¿quiénes son estos enviados? Son los profetas. En el tiempo actual somos los pastores, los evangelistas, los maestros. Y viendo el Padre, el dueño de la tierra, que a nadie le daban nada, se voy a mandar a mi hijo, para que a mi hijo sí lo van a respetar. Pero ¿qué hace la gente? Este es el heredero. Matémoslo y quedémonos con todo. Ahora pongámoslo en la parte espiritual. ¿Cuántos religiosos se han adueñado de la iglesia del Señor? ¿Cuántos religiosos se han adueñado de la iglesia del Señor? Esta es mi iglesia, por ende creo mi religión y todos los frutos es para mí, para mi bolsillo. En una iglesia de sana doctrina, entendemos para qué es el diezmo. El diezmo es para ayudar a las viudas, a los huérfanos, darle de comer a los pobres, ayudar al necesitado y para la mantención de levita. Esto es una orden de parte de Dios. Una vez más, permítame solamente para que usted entienda, el doctor Nelson, por eso el Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. ¿Basado en qué dijo eso Jesús? Mire usted en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 27, dice: y no desamparás a levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Perdón. Como sirve del templo, hace las ofrendas para el pueblo, trabaja en la obra de Dios, pues el pueblo, el diezmo que daba era para la manutención del levita, y para la gente necesitada, para el mantenimiento del templo, etcétera. Y aquí estamos viendo, hermanos míos, eso pónganlo en la parte, ahora sí, lo que está pasando actualmente espiritualmente, como usted decía. Hay algunos apóstoles, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, que se han adueñado de la viña de mi Señor. Y a la gente, en vez de instruirlos, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, falsos maestros, falsos profetas, han hecho mercancía de la gente. Les roban y al Señor no le dan nada y no hacen nada para la obra de Dios. Gente que se ha enriquecido a base de la fe, a base de la necesidad de la gente. Y por otro lado, hermanos míos, de estas sectas grandísimas hay divisiones, porque vienen otros, ven cómo es el negociado, hablan mal de ese falso líder, se lleva un poco de gente y sigue la gente, la iglesia del Señor, en vez de que el labrador alquilado o contratado presente esas multitudes al Señor, los quiere para uno, para seguir extorsionándole y robándole. Por otro lado, está el rebaño del Señor. Como ya lo hemos mencionado tanto mis pastores, nosotros estamos para dar fruto. Y el fruto de un cristiano es otro cristiano. No estoy hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que cada uno de nosotros tenemos que tener esa llenura porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del fruto de un cristiano, no del fruto del Espíritu Santo de un cristiano, sino del fruto de un cristiano. ¿Cuál es? El cristiano se tiene que reproducir en otro cristiano. Y el Señor viene a los cristianos, a esta higuera, a decirle: a ver, quiero ver los frutos. Y muchos son estériles.
y quieren cortarlo, y el Espíritu Santo a través de mi Señor dice: Señor, dales un añito más, no lo corte. Y si en este año no produce, pues ahí sí cortemos y mandemos al infierno. Quiere decir que no está hablando, no está produciendo, no está compartiendo la palabra de Dios, no está evangelizando, no está contando su testimonio, como dice 2 de Timoteo 1:8. 2 de Timoteo 1:8 dice que tenemos que dar testimonio de Jesús y no de avergonzarnos en esta generación mala y perversa. Pero también el Señor a nosotros nos ha hecho administradores. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Si lo ha leído, escríbanlo, por favor. Yo sé que si le digo léanlo, usted no lo va a leer porque no tiene su Biblia ahí. Entonces yo le leo. 1 de Corintios capítulo 4, 1 and 2. Dice así la palabra de Dios. Amigos míos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No pueden haber administradores ladrones, porque si ve lo que pasa acá, no es que la viña se va a destruir. Los labradores malvados van a ser destruidos y la viña entregada a otro. ¿Cuántas veces el Señor quiere bendecirnos y quiere prosperarnos? Y acuérdese usted, la parábola de los talentos. A uno le da 5, al otro le da 3, al otro le da 1. Y Él espera que nosotros produzcamos y que reproduzcamos. El Señor a nosotros nos da. Pero nosotros, hermanos míos, en vez de darle a Dios las primicias, le estamos robando a Dios y no le damos nada. ¿Y qué hace el Señor? Perfecto, me está robando, te quito la bendición y se la doy a otro. Es así de fácil. La gente no ha entendido. Uno es un momento de prueba para ver si usted sigue siendo fiel y aún en escasez sigue dando. Acuérdense, porque a veces lo que hace la gente es: uy, no me salió el trabajo, la cosita. Lo primero que hace es: yo corto la bendición y se come la semilla. Entonces, estamos hablando de labrar. Usted sabe, hermanos míos, qué es lo que produce en una tierra: la semilla. Y a veces Dios te prueba. Usted que ha sido un fiel diezmador, fiel. Y de pronto vienen momentos de prueba y Dios te dice: ese negocio o ese trabajo, te quitan las horas, te quitan eso para ver qué haces tú. Y la mayoría de las personas fallan. ¿Qué hacen? Ya no diezman. O no hay trabajo, no, ya no tengo dinero, ¡pum! Lo primero que hacen es cortar, seguir dando y se comen la semilla. Y si te comen la semilla, ¿qué puedes producir? Estos labradores malvados perdieron todo. En vez de devolverle a Dios lo que es de Dios, en vez de, como habían pactado: Señor, tú me das todo. Esta tierra, el mundo, yo no la hice. Y uno que es consciente, este trabajo que yo tengo, no es que por mi fuerza, por mi voluntad, yo lo estoy haciendo. Tú me das la vida, tú me das la fuerza, tú me das la sabiduría, tú me das el conocimiento, tú me das las herramientas, tú me das la fortaleza y la salud para yo hacerlo. ¿Cómo voy a ser yo tan necio y tan desagradecido en no devolverte con todo el corazón lleno de felicidad, de gratitud y de amor a ti, para tu obra, Señor? Lo que es tuyo. Tú me dejas quedar con el 90% para mi manutención y la de mi familia. Yo con todo el amor del mundo, Señor, para que tú me sustentes, para que tú me mantengas, para seguir produciendo, yo te doy con todo mi corazón. Pero la mayoría de lo que hace es que se presentan delante de Dios con manos vacías, teniendo. Y segundo, teniendo la bendición de Dios, no le quieren dar nada a Dios. ¿Y la consecuencia cuál es? El Señor dice: yo no necesito. Yo no necesito. Si te han hecho creer que yo necesito, estás muy equivocado, dice el Todopoderoso. Ageo 2:8, porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Pero Él quiere probarnos, para Él mismo bendecirnos. Todo le pertenece al Señor. Y déjame darte un versículo hermoso que a mí me gusta, que a mí me encanta. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos míos. Ay, qué hermosa esta palabra. A mí particularmente, yo no le había puesto atención hasta que, escudriñando la palabra, me salió esta de aquí. Yo dije: no, Dios mío, esto es lo que yo quiero. A ver, está en el libro de Isaías, amigos míos, capítulo 45,
versículos 2 y 3. Mira, para todos los generosos, para todos los labradores fieles, para todos los que reconocen, Señor, todo es tuyo. Y yo quiero trabajar para ti. Y quiero poner en práctica Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. De todo lo que tú me des, primerito te voy a devolver lo que es tuyo. No voy a gastar para mi casa, para mi colegio, para los chicos. No. Lo primerito que tengo, Señor, yo quiero honrarte con lo que tú me das. Yo entiendo que nada es mío, todo es tuyo y tú me quieres probar. Tú no lo necesitas, pero tú me quieres probar para poner tus riquezas en mis manos. Y yo con todo mi corazón te voy a honrar. Y mire cómo esta promesa te la comparto para ti. Yo la tomé para mi vida, perdón, el 1 de julio del año 2025, este año. Descubrí este versículo. He leído algo en la Biblia, algo he leído, pero nunca este versículo me había hablado tanto. Y para que este versículo sea una realidad en mi vida, tiene que ser una realidad en la suya primero. Lo que nosotros vivimos de nuestra labor, de nuestro trabajo. Entonces, para yo prosperar, ustedes tienen que prosperar. Y mira, este versículo te lo dedico de todo corazón. Isaías 45, 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Muchos quieren los tesoros escondidos, muchos quieren la revelación de las cosas secretas. Dámelo, Señor, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere usted tesoro? Y ahí se cumple Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para robarle a Dios, para gastar en lo que no sacia, y por eso el Señor no nos da. Pero si en nuestro corazón primeramente está el reino de Dios y su justicia, esos tesoros escondidos, esos secretos muy ocultos, el Señor te los va a revelar. Y cuando usted lo tenga, no se olvide de nosotros, sus amigos, sus siervos, que te indicamos la llave para encontrar esos tesoros y esos secretos ocultos. El amor, la obediencia, el servicio y el temor a nuestro Dios. Honra a Dios con lo que es de Dios y deleítate, porque el Señor te va a sorprender con cosas grandes y ocultas que usted ni yo conocíamos. Dr. Nelson. Hermoso, realmente hermoso. Esa viña de Cantar de los Cantares también podría representar la hermosa comunión que deberíamos tener internamente con el Señor, que deberíamos de cuidar, porque dice el Señor, yo soy la vid, la viña, mire, verdadera, y mi Padre es el labrador. Y luego dice, en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15, del 1 al 4. Qué bonito que es eso. Ahora, ¿usted reconoce que ha descuidado la viña? Porque en Cantar de los Cantares es verdad. Me pusieron a cuidar las viñas y la mía, mi viña, no la cuidé. Bueno, mal que no la cuidó, pero qué bonito que lo reconoció. Porque cuando usted reconoce, es porque usted está arrepentido, porque usted quiere cambiar y ahora usted sí quiere cuidar. Que Dios me lo bendiga y que el Señor conceda ese bonito arrepentimiento para que su viña empiece a florecer. Bendiciones. Aleluya. Pastor Luis Antonio, palabras finales y oramos, por favor, para terminar. Amén, mi querido Pastor Arturito. La verdad que me quitó de la boca aquí algo, que el Señor viene como labrador, como el que viene a controlar y a recibir lo que es suyo. Pero labrador también se llama al que labra la tierra, al que trabaja la tierra. Pero aquí esta vez nos está hablando de que Él viene para pedirnos cuentas. Ay, mamita. ¿Somos realmente buenos trabajadores? Cuidado con esto. Oremos y si no hemos sido fieles, arrepintámonos, pidámosle perdón para cuidar bien nuestra viña, bien la viña que es del Señor, porque todo lo he explicado claramente
El Señor es el dueño de todo, Proverbios 24:1, y aún de todos y cada uno de nosotros. Así que oremos. Bendito Dios y Padre, hemos sido infieles para no cuidar tu viña, la viña que tú nos has entregado, Señor amado, bendito Dios. Hemos hecho mal, te pedimos perdón, nos humillamos y nos arrepentimos. Ayúdanos a enmendar y a tener más y mejor cuidado de lo que es tuyo, porque se trata de vidas, se trata de almas, se trata de personas que tú amas. Señor amado, danos la gracia, la sabiduría, la humildad, la fortaleza, también el arrepentimiento genuino para hacer conforme a lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por este bendito programa. Bendice a tu siervo Arturo, Nelson, mi vida, los ministerios que nos has entregado, las familias, primeramente, Señor amado, porque si ven en nuestra familia algo bueno, todos querrán tener una familia semejante a las nuestras. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te damos gracias, pidiéndote perdón por todo lo malo y dándote gracias por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Recuerden que el día de mañana tenemos un programa especial, Halloween. Este siguiente pecado lo estaremos viendo el día martes, porque el lunes tenemos que celebrar la cena del Señor. Que tengan un dulce descanso, dulces sueños, y si el Señor no ha venido antes, mañana nos volveremos a ver para todos juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Denle un amigo. Buenas noches.